nuestros invitados. Luis Lucho Duque, diputado independiente de Vamos, nos acompaña. Bienvenido, don Lucho. Buenos días, Hugo, Félix. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar por acá y sobre todo para hablar de lo que está aconteciendo en la Asamblea. Yo creo que esos temas son importantes, que la ciudadanía esté clara de las acciones que nosotros estamos llevando en pro del país. Yo siento que la Asamblea ya está definiendo bastante su perfil y uno comienza a dibujar a los diputados no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y eso es bueno, porque usted echa cuento, pero hay un momento en que se le acaba el cuento. Y con esto de la elección del Contralor, ustedes decidieron dar la milla extra. Es decir, hacer entrevistas paralelas y pues la Comisión de Credenciales dice, hey, nosotros no podemos hacer eso. Claro. Ustedes dicen, lo que pasa es que no hay nada que lo impida. Entonces me quedo pensando, lo que pasa es que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le obliga, claro, lo que la ley le permite. ¿Dónde encontramos la media que sustente lo que está haciendo Vamos? Claro, Hugo, y muy buena reflexión la que acabas de hacer. Yo simplemente te voy a plantear 3 puntos del por qué nosotros hicimos lo que hicimos y la forma en la que lo hicimos. Uno, no podemos escoger a cualquier tipo de contralor. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Porque el contralor no debe ser alguien que debe ser sometido o estar sometido por los poderes del gobierno. Tiene que ser un ente independiente y no puede ser cualquiera, porque lastimosamente no hemos tenido buenos contralores en los últimos años. Segundo, tenemos el tema de que es un proceso que no está totalmente robusto y no genera credibilidad hacia la ciudadanía. ¿Cómo es posible que yo tenga un candidato que esté aspirando a contralor y subcontralor y no vaya a pasar por un proceso de entrevista? Todos ustedes, hasta tú, desde que iniciaste tuviste que haber pasado por un proceso de entrevista. Igual yo, para poder estar aquí, pasé por un proceso de entrevista hablando con las personas todos los días en la calle hasta que dijeron, este es el tipo, vamos a darle el voto. Oiga, y en radio te ponían a practicarte el micrófono, ¿no? Claro. Tú podías echar cuentos, pero dije, entra a la cabina y léeme las noticias. Bueno, siga. Y de tercero, está el tema de que todos los días, o prácticamente toda la semana, a nuestros despachos llegan candidatos a contralor y subcontralor a pedirnos el voto. Y eso son prácticas que, a mi parecer, nosotros no debemos practicar, porque se puede prestar para el matraqueo, se puede prestar para muchas cosas. Y yo me puse aquí, y yo sé que la mayoría de mis compañeros de la bancada nos pusimos aquí para hacer las cosas transparentes y de frente al pueblo. Oiga, un detalle, cuando van y le piden el voto, ¿simplemente le piden el voto o la conversación es un poco más amplia, bondadosa? Bueno, hasta el momento nada más me he ido a pedir me piden el voto, sí conversan un poco de cuáles tratan de ser sus planes, cuál es su visión y comienzan a hablar, pero yo me siento incómodo. Cuenta conmigo, cuento contigo, ¿no hay algo de eso? No, a mí no me han venido con ningún tipo de matraqueo por debajo, pero igualmente yo lo hubiera parqueado y le hubiera dicho que no, para afuera, porque yo no estoy con ese tipo de juego. Pero dentro de esos 3 puntos está el por qué nosotros hicimos lo que hicimos. Y quiero aclarar algo, nosotros hicimos una convocatoria pública, es decir, cualquiera de los candidatos que estaban podía llegar y llegaban de forma voluntaria. El procedimiento que establece en el reglamento interno y también en la Constitución y en la resolución que establece un nuevo procedimiento, no está el tema de las entrevistas, perfecto, pero nosotros, como comisionado de la Comisión de Credenciales, continúo con el procedimiento que se está estableciendo. En ningún momento yo he dejado de hacer lo que tengo que hacer en mi comisión. O sea, que nosotros no estamos alterando ningún proceso. Nosotros como tomadores de decisiones tenemos que robustecernos de información para tomar decisiones acertadas para el pueblo. Y por ende, nosotros lo que hicimos con este proceso de entrevistas que nosotros establecimos fue algo alterno de nosotros, voluntario, público, para que los que quisieran participar, para nosotros poder entrevistarlos. El resultado de ese proceso de entrevistas que ha hecho Vamos va a tener la presentación ante el Pleno de 2 figuras, la del Contralor y Subcontralor. Pero ¿qué sucede? Porque se presentaron o aspiraron más de 60 al cargo de Contralor y más de 70 al cargo de Subcontralor. Si uno de ellos no pasó por esas entrevistas de Vamos, ¿puede tomarse en cuenta su hoja de vida para también ser postulado por Vamos? ¿O solo van a tomar en cuenta aquellos que asistieron a estas entrevistas? Es como cuando vuelvo y digo, yo cuando iba a los procesos de entrevista he tenido la oportunidad de entrevistar a la gente, yo armo un cuadro, una plantilla, y yo sí tomo en consideración la ponderación de, ok, por lo menos de que vamos a revisar sus hojas de vida, las vamos a revisar. Eso tiene que estar claro. La de todos, independientemente hayan pasado por el proceso de entrevista o no. Pero claramente para nosotros es mucho más fácil
poder determinar, ponerle rostro a una hoja de vida cuando le hemos podido conversar, le hemos podido preguntar, hemos podido saber más o menos cómo piensan. Así que de cierta forma tendrán algún tipo de preferencia, es lo lógico, aquellos que hayan podido entrevistar. Pero eso no quiere decir que vamos a descartar a todos. Claro. Si nosotros podemos, no sé, tener en algún momento otro proceso que se pueda escuchar, hablar públicamente, a la persona se puede. Pero ahorita mismo lo importante es que ya tuvimos un proceso transparente, público, donde hemos podido hablar y definir temas como conflictos de intereses que pueden tener los candidatos, temas de cómo van a manejar los fondos públicos, cómo piensan modernizar la Contraloría, qué piensan en las leyes que hoy permiten mucho matraqueo de parte del controlador, cómo van a hacer para eliminarlo, si están pensando en eliminarlo, modificarlo, qué es lo que están pensando. Fueron discusiones intensas, importantes, que nos permitieron a nosotros tener una objetividad de quién puede ser ese contralor o contralora de la República. Ahora, aquí entre nosotros Claro, nada más, a ver. Yo estoy llamando a Bolo Flores, no me contesta. Ay, a la vida. Porque por un lado dice que el señor Flores es el ungido de la aplanadora Sí. oficial, ¿no? Pero también surge el rumor o la versión de que hay un ungido de parte de los independientes, que es el Claro. señor Carlos Barzallo. Por lo menos ya el señor Cedeño ha dicho públicamente, ¿y sabe qué? Ese es el hombre por el que yo me decanto, por Barzallo. Claro. Y no sé, el olfato periodístico le dice como que hay algo de razón. En Panamá, cuando el río suena, no lo ¿Qué duda. piedras trae? Trae piedras. ¿Hay ungido o no de parte de los independientes? Mira, vuelvo y digo, nosotros abrimos el proceso de entrevistas para ser totalmente transparente con la ciudadanía. Más allá de que si hay un ungido o no, estamos buscando candidatos que cumplan con el perfil que nosotros estamos estableciendo para Contralor o Contralora de la República. Si el señor Barzallo participó ayer del proceso de entrevista, pudo ser entrevistado por nosotros. Nos parece un buen perfil, claro que sí. ¿Cuenta con Como su el apoyo resto. el señor Barzallo? Dígame. ¿Cuenta con su apoyo el señor Barzallo? Estamos en un proceso de revisión, Hugo. Todavía no hemos tomado una decisión. Apenas el día de ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar, cuestionar, indagar en los candidatos y hubieron varios perfiles muy buenos, tanto para Contralor y Subcontralor. Y vamos a seguirlos analizando. Hasta que ya llegue el momento de la postulación, tomaremos una decisión en firme de decir, este es el candidato y hacia allá nosotros vamos. ¿El nombre de ese candidato cuándo se podrá conocer? Bueno, todavía no. Todavía no. Como te digo, estamos en un proceso de revisar la información, de poder tomar una decisión con mucho más robusta. Igualmente, ¿qué te puedo decir? Nosotros estamos permitiendo que el proceso dentro de la Comisión de Credenciales tome su flujo, tome todo el procedimiento que tiene que seguir, para nosotros también dotarnos de toda la información pertinente, porque como bien tú mencionaste, al proceso llegaron 24 personas, pero faltan un montón. Y ese montón nosotros lo vamos a saber cuando en la Comisión de Credenciales nos permitan tener la información. Sí, la presidenta de la Comisión de Credenciales, que no entiendo cuál es el enredo que tiene, nosotros no nos estamos metiendo con ella. O sea, nosotros estamos haciendo un proceso aparte para poder tomar una decisión de manera más acertada. Igual como si los otros lo quieren hacer, que lo hagan. Yo no sé cómo ellos toman las decisiones o ya están tomadas. No lo sé. Entonces, es el punto que lo que yo digo. Entonces, nosotros necesitamos avanzar en el proceso donde tengamos toda esa información. Ajá. Y allí poder decir, ¿sabes qué? Estos son. Es que las versiones que hay es que ya la decisión de ellos está tomada y la decisión de ustedes también. Ahora, yo le voy a ser franco, en lo personal, con la experiencia que hemos tenido desde hace varios años para acá con el tema Contralor, Contraloría, dar la milla extra es necesaria. Es necesario, es imprescindible y creo que una asamblea como esta que tiene sangre nueva, independientemente de los independientes, de los Moca, en los propios partidos políticos hay un ADN nuevo. No sé, siento que se han dado algunos pasos importantes para mejorar la imagen, pero en temas como estos, la asamblea ganaría mucho si da la milla extra. Aunque ya tengan su decisión, pero por lo menos por un tema de imagen, ¿sabes qué? Claro. Vamos a hacer un esfuerzo adicional para que la gente sienta, vea, crea que nosotros estamos dispuestos a hacer algo más para llevar al Contralor más capacitado, no aquel que negocia mejor con cada uno de nosotros, y usted sabe a lo que me refiero. Y hay dos cosas que me preocupan. Uno, que en el tema Contralor las cosas estén de la forma en que están, que pinta a hacer lo mismo nuevamente. Es la misma historia, solo cambian los actores. Y lo que se decidió hace unos días con el tema del tope
de los traslados de partida, ¿no? Claro. Porque todos los grupos decían, vamos a apoyar a la gobernabilidad. Entonces tenemos un ministro de Economía y Finanzas que al unísono el país dijo, oye, este es el ministro que estamos necesitando para un momento como este. Y él va y argumenta a favor de una decisión, 5 millones el tope, y se dice, no, vamos hasta 200.000. Y no hay una explicación técnica de por medio. Y con un ministro técnico como el que tenemos, no sé, a mí me pareció que era ver a la misma asamblea de siempre tomando decisiones porque yo soy la asamblea. O sea, la misma historia, solo cambiando los actores. Esas dos cositas a mí me preocupan porque la asamblea tiene que mejorar. Si no mejora, la gente está, voy a usar la palabra cansada de lo que se hace en la asamblea. Usted sabe que eso significa otra cosa. ¿Usted no cree que este tipo de actuaciones van añadiéndole marcas, rayitas al tigre? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que mis compañeros, por lo menos los que están participando en la Comisión de Presupuestos, se prepararon para esa discusión, se prepararon para ese debate y no hacen las cosas simplemente por hacerlas. Ellos analizaron y tomaron una decisión basada en argumentos, como bien lo estableció el ministro Chapman. El ministro Chapman dijo en su momento, cuando yo vaya a debatir, yo voy a llevar mi idea. Pero a mí me gusta que los otros también me argumenten y podamos entrar en ese debate de ideas, donde mi argumentación no tiene que ser la verdadera, pero la del otro tampoco, pero lleguemos a un acuerdo. Y eso es lo que yo creo que hace digna a la Asamblea Nacional de Diputados y es lo que nosotros estamos tratando de llevar. Nosotros llevamos un consenso de que de los $200.000 en la Comisión de Presupuesto a la hora de debatir, hubieron muchos debates con que si eso era el monto o no era el monto, pero bueno, fue al final el que se aprobó, y no solamente por nosotros, sino también por el resto. Y yo creo que aún hay oportunidad de que esto pueda ser revisado o aún más. Yo vi el video donde el ministro Chapman traía sus análisis, sus medias, pero bueno, esos son sus medias. Nosotros también tenemos las nuestras y yo creo que en esa discusión se llegó a un consenso. Sí, porque de 200.000 a 5 millones hay un mundo. Y no estamos en cualquier comisión, estamos en la comisión donde se decide el que hay para mí. Y eso preocupa por lo que significa esta comisión. Claro, Hugo, y ahí es donde yo te digo de que a mí me resulta extraño, yo creo que es un tema de negociación, porque pusieron 5 millones, pero esto es público, yo no voy a decir nada que no es público. Cuando abren el papel, dice 1.5 millones en la media, más o menos, que había sacado el ministro, 1.5 millones de 5 millones, hay una diferencia enorme. Sí. Ahora bien, nosotros bajamos eso a otra cifra, según nuestros cálculos de lo que se habían hecho en quinquenios anteriores. Y tratamos de llegar a un consenso en esto, pero en una negociación siempre van a tratar de tirar para más para ver dónde pescan un poquito más. Sí, y lo entiendo bien, pero en una negociación uno por lo menos llega, es ganar. Lleguemos a mitad de camino, pero de 5 millones a 200.000 es mantener todavía ese control que tradicionalmente la Asamblea ha tenido para manejos que a la opinión pública no nos ha gustado. Y eso lo dejo ahí porque para mí son síntomas. Yo les decía hace un rato que la Asamblea comienza a dibujarse, ¿no? Y hay síntomas que nos hablan bien, pero hay síntomas que, no sé, usted que está más en la Asamblea, a uno le preocupan, ¿no? Ciertas cosas, Hugo, fueron pública la sesión en la Comisión de Presupuesto, pero al mediodía, los medios de comunicación que estábamos presentes, para darle cobertura ahora que las sesiones son públicas, donde podemos tener acceso indefinidamente, y eso es positivo, pero el ministro llegó en horas del mediodía a la Asamblea Nacional, se reunió por casi 3 horas. Ya no en el cuartito del matraqueo de la Comisión de Presupuesto, pero en un cuarto, en el pasillo al lado izquierdo, que dice Presidencia de la Comisión de Presupuesto. Y estaban los diputados independientes buscando al ministro, pero el ministro estaba reunido con los diputados oficialistas. Se da la sesión, son 15 comisionados, es decir, 15 diputados, y a la hora de la votación solamente estaban presentes 9. ¿Ustedes tuvieron alguna comunicación de qué fue, pese a que no participaron de esa reunión secreta, porque fue secreta, de qué fue lo que se discutió entre el oficialismo y el ministro Chapman? ¿No se ha hablado nada de eso fuera de los pasillos? No, mira, yo creo que más allá de eso, a mí me preocupa la figura de los diputados que se fueron y no participaron. ¿Qué están jugando? ¿A qué están jugando? Nosotros tenemos que ser firmes en nuestras decisiones. Si estamos ahí, votar a favor, en contra o me abstengo. ¿Cómo que me voy a ir para lo que me conviene y para lo que no me conviene? No. ¿Qué están buscando? ¿Qué hay por detrás? Es lo que la ciudadanía tiene que pensar. ¿Estamos poniendo diputados para que jueguen a su conveniencia o a la conveniencia del país?
Y hay que ser de frente con nuestras decisiones. Y en el debate también generó cuestionamientos el tema de los viáticos. Hubo postura. Claro. También llamó la atención que diputados que integran la Comisión de Presupuestos señalaron que con la propuesta presentada por el Ejecutivo se creaba una serie de fueros y privilegios. Pero al salir el ministro Chapman, con lo aprobado por la Asamblea Nacional, con lo aprobado con los independientes, el ministro dice, ahora se ha creado fueros y privilegios. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, yo creo que el proyecto de ley habla por sí solo. Si la ciudadanía quiere ver si habían fueros y privilegios, que lean el proyecto de ley. Se van a dar cuenta. Nosotros simplemente estábamos tratando de plantear una postura que fuera consona para todos, independientemente del tipo de cargo que tiene. Yo en la compañía que vengo, de la que estaba trabajando, todos tenían el mismo presupuesto, el mismo viático para cuando se van a ir de viaje, independientemente de quién sea. Y así mismo debe, de cierta forma, mantenerse la misma línea de nosotros a la hora de utilizar los viáticos aquí en el gobierno, en el Estado. Y vuelvo y repito, si la ciudadanía quiere saber si de verdad hubo fueros y privilegios, que lean el proyecto de ley. Hombre, nosotros estamos claros de lo que decía y nosotros estamos claros de lea- nuestra postura. Nosotros denunciamos a fueros y privilegios. No creo que vamos a estar buscando que existan. Que lean lo que llevaron, que lo que llevó el Ejecutivo y lo que decidió la Asamblea. Porque fíjese que la Asamblea decidió muy cómodamente, espérate, una mecánica, una dinámica para los viáticos de el Ejecutivo, pero dijo, espérate, esto no opera para la gente del Legislativo, esto no opera para el órgano judicial, esto no opera para los de las sociedades anónimas. Y lo de las sociedades anónimas me preocupa. Porque fíjese cómo está el tema del aeropuerto de Tocumen, Claro. o fíjese cómo está el tema de ETESA, todo lo que nos ha dejado por la dinámica con que se maneja nuestro dinero. Entonces, no sé, yo siento que si puede haber interrogantes que uno puede tener sobre lo que presentó el ministro Chapman, presentó el gabinete, muchas más interrogantes dejó lo que la Asamblea decidió. Pero es una cuestión de apreciación, le insisto. Claro. Al final, la Asamblea, insisto, comienza a caracterizarse y a dibujar. Hay cosas que están haciendo algunos diputados, por ejemplo, que yo lo he dicho públicamente, me resultan extrañas. A mí me gusta los que dan la cara. Eso que usted decía hace un rato. Entonces, uno por lo menos en el tema de vamos tiene a dónde elegir. Y te dicen, hey, yo no puedo ir por tal cosa, pero llámate a fulano. O tienen un grupo y dicen, lo voy a poner en el grupo. Me han dicho así, yo no sé si el Sí, grupo sí, sí, existe. sí. Y ahí lo ponen y de pronto te Tiene llaman. mucha y que, información, yo eso mismo está soy. bien. Y hay bancadas, yo no sé si cuando usted va a entrevistar le pasa, pero hay gente que está bajo tierra, está escondida, que no da la cara. Y eso me preocupa. Me preocupa porque usted no sabe la gente que actúa en el silencio, en la oscuridad, en la nocturnidad, qué es lo que trae entre manos. Eso a mí me preocupa, porque a mí me gusta la información, la gente que da la cara. Claro. Y argumenta. Puede que no comparta su punto de vista, pero ese es el derecho, así funciona la democracia, me parece. Y no voy a decir nombres de los grupos que están así bajo tierra, yo creo que todo el mundo lo sabe. No, sí, Hugo, y yo también comparto tu misma postura y es lo que nosotros siempre vamos a estar haciendo, dando la cara al pueblo, y por eso así mismo fue el proceso del Contralor lo que nosotros hicimos, darle la cara al pueblo, ver cómo nosotros estamos tomando nuestras decisiones, cómo nos llenamos de información para poder tomar decisiones. Y siempre vamos a estar ahí, siempre, eso te lo digo, con toda la firmeza. Si es un voto en contra, decir por qué fue en contra. Si es un voto a favor, decir por qué fue a favor. Y si nos abstenemos, por qué nos abstenemos. Pero hay que dar la cara. En el debate del presupuesto, de la modificación al presupuesto general del Estado 2024, me llamó la atención que también se había incluido los viáticos para los expresidentes y ex vicepresidentes. Esto fue eliminado. ¿Usted se lo tomó por sorpresa? ¿O a los diputados de su bancada que forman parte de esta comisión? Sí, o sea, personalmente, te lo puedo decir, yo me tomo de sorpresa, me toma de sorpresa toda esta información. Yo creo que independientemente de lo que se estuvo debatiendo o no debatiendo allí, el tema de los viáticos, yo creo que los viáticos tienen que ser cónsonos, porque cuando nosotros viajamos a un país o nosotros viajamos al interior de la República, hay situaciones económicas diferentes en cada uno de los países, pero siempre debe ser estándar para cada funcionario que va a utilizar ese fondo. Y hacia esa generalización, argumento, hacia ese entendimiento también de cómo se reporta esa información, nosotros debemos siempre apuntar. Te lo digo, yo tuve la oportunidad, por lo menos en la compañía donde trabajaba anteriormente, de trabajar en la implementación de un software para el control de viáticos, para la elaboración de los reportes de ingresos
y gastos de lo que fue el proceso de viáticos, de cuando te vas de viaje o no. Sí. Entonces, teniendo esa experiencia, uno se da cuenta de que aquí hay otro tipo de pensamiento, de forma de ver las cosas, pero todo radica en una misma base. Nosotros tenemos que cuidar el dinero de los panameños. Ahí está la clave. ¿Sabe que a veces siento que se les olvida eso? Cuando empieza la ebriedad de poder, que suele pasar, se les olvida ese gran detalle. Estamos decidiendo no los gastos de representación de los funcionarios. No. Estamos hablando de cómo vamos a administrar la plata que pone a Chutupu cuando pague el ITBMS, por poner un ejemplo, o cuando recibe su talonario y un montón de descuentos ahí. Bueno, lo que le sacaron ahí, de ahí salen esos gastos de representación. Ese buen manejo del dinero de todos. Siento que allí es donde a veces se nos pierden las cosas. Pero en fin, el tema Contralor va ya entonces a pleno. Todavía no iría al pleno. Estamos esperando que ya la comisión de credenciales, el equipo técnico termine de hacer las revisiones pertinentes de todos los perfiles para poder determinar si cumplen o no con el artículo 279 de la Constitución de la República de Panamá. Teniendo esa información ya lista, ahí pasaríamos todo el proceso de la comisión de credenciales a revisar de que todo esté bien a nivel de los comisionados, porque eso es una cosa que hay que aclarar. Una cosa es que el equipo técnico de la comisión revise, otra cosa es que los comisionados revisen y aprueben. Una vez todo esto esté listo, pasa al pleno y comienza el periodo de postulación. Para la presidenta de la Comisión de Credenciales, lo hecho por la bancada independiente es ilegal. Bueno, esa es la postura Claro. de ella. Pero me llama la atención el análisis que ha hecho y que ha publicado el señor Ernesto Cedeño, diputado de Moca. Sí. Voy a leerlo. Leí todos los expedientes de los candidatos a Contralor y Subcontralor. Del total de 94, y bajo mi análisis legal muy particular, 57 no cumplieron con los requisitos formales para aspirar a este cargo. No sé si ya ustedes también han determinado, como lo ha hecho Ernesto Cedeño, y ya uno puede hacer un análisis de los demás de 70 que presentaron su hoja de vida. 57 no cumplieron los requisitos mínimos para aspirar al cargo de Contralor. A mí se me viene a la cabeza cuando el señor Cortizo llamó al Pacto de Estado, hizo la convocatoria para escoger al nuevo, a los magistrados de la Corte Suprema, y el requisito constitucional para ser magistrado, 35 años. Y habían personas que aspiraban a ser magistrado de 30 años. Es decir, que ya se ha determinado, bueno, a través de lo que ha publicado el doctor Ernesto Cedeño, que 57 no pasan la raya de requisitos. Conte, y tú estás diciendo algo, Félix, 57, pero ¿bajo quién? Bajo el doctor Ernesto Cedeño, no bajo el equipo técnico de la Comisión de Credenciales. O sea, es una información que él fue y revisó y rápidamente. Yo creo que él me diga cómo él hace un trabajo tan rápido y la Comisión de Credenciales tiene 3, 4 días haciéndolo. Pero eso es el primer punto. Ajá. Segundo, nosotros internamente, cuando estuvimos en el proceso de llamar a las personas y que vinieran a las entrevistas, al inicio de cada entrevista nosotros hacíamos preguntas, porque nosotros no tenemos la información. Te invito a que vayas a mi despacho, ya que tú estás en la asamblea casi todos los días, y revises. No vas a ver ningún expediente de nadie. Nosotros sí podemos irlos a ver. Estamos esperando que ellos terminen, y eso fue lo que el día de ayer en equipo fuimos y revisamos. Ahora bien, si nosotros no tenemos esa información, estamos esperando que nos llegue para poder determinarla. Ayer en el proceso de entrevista, la primera pregunta, antes de iniciar a cuestionar, era, ¿tiene 35 años de edad? ¿Usted es panameño de nacimiento? ¿Usted tiene un título universitario? ¿Ha sido condenado por delito doloso con pena privativa de más de 5 años? No, todos decían lo mismo. Es un acto de transparencia también. Y vuelvo y digo, eso fue un procedimiento de nosotros para poder tomar mejores decisiones. Ahora, cada maestrito con su librito. Claro. Y a mí me gustó lo que hizo Cedeño. Hombre, sí, ¿cómo Es que dice válido. la frase aquella? Si Mahoma no va a la montaña. La montaña va abajo. Algo de eso, pues bueno, por ahí va el asunto. Me gustó precisamente porque, espérate, si la información no me ha llegado, yo la busco. ¿Qué es lo que hacemos los periodistas? Nosotros llegamos a la fuente, nos niegan la información, nosotros buscamos la manera de tener acceso. No, Y, nada más- me parece también que a propósito de metodología, como él dijo, yo no voy a perder el tiempo preguntándole al que no cumple con una formalidad. Lo dijo en su intervención. Y también me gusta eso, porque al final, si usted no presenta una copia autenticada Claro. de su título universitario, yo que hago el tiempo preguntándole nada si usted no cumplió Y ahí- con una formalidad básica como Y ahí esa. hay un punto importante, Hugo. Nosotros antes de comenzar el proceso adicional, se me estaba escapando, nosotros fuimos a la comisión y le preguntamos cuántos candidatos ustedes ya tienen revisados, y nos entregaron una lista, y con esa lista nosotros estábamos pasando un control a la hora que ellos llegaban para verificar, uno,
si la persona estaba inscrita o no estaba inscrita realmente o había presentado su papel. Porque no podemos estar entrevistando gente que se está metiendo por un gol. 2, verificar si realmente se le había hecho ya una verificación rápida, por lo menos por parte de la Comisión de Credenciales. Sí. Y de tercero, nosotros volvíamos a hacer un proceso. Y como bien tú mencionas, cada maestro con su librito. Nosotros tenemos nuestra metodología de trabajar. Queríamos hacer un acto de cara al público. Bueno, el doctor Cedeño tiene su forma de trabajar y me parece aceptable. Igual que no sé cuál es la forma de trabajar de los otros compañeros. O será, vuelvo y repito, que ya tienen su decisión tomada. Bueno, ayer el diputado José Pérez Barbonis de Moca estuvo presente en el proceso de entrevista y él cuestionó a la presidenta de la Comisión de Credenciales porque, como reitero, la presidenta de la Comisión de Credenciales, Shirley Castañeda, mencionó que lo actado por la bancada independiente no se ajusta a lo que establece el reglamento interno y la Constitución. Decía Barboni, bueno, entonces es legal las conversaciones que sí tienen los oficialistas cuando salen a tomarse un café, cuando se cierran, van a una reunión a puerta cerrada para iniciar el proceso de conversaciones con los supuestos ungidos. Y ahí podemos señalar que en efecto la Asamblea, independientemente del mecanismo que vaya a adoptar, en los próximos días va a escoger al Contralor General de la República. Venimos de 5 años con un Contralor, Gerardo Solís, que ha sido cuestionado. Es más, no se logró controlar 320 millones de dólares de uno de los últimos escándalos, el escándalo de la descentralización paralela, y ahora es que esta nueva Contraloría ha adoptado crear un comité de transparencia, de seguimiento, cuando le quedan pocos meses. Es decir, que el proceso para escoger al nuevo Contralor debe ser transparente porque la responsabilidad va a recaer sobre los 71 diputados que conforman la Asamblea Nacional. Diputado, gracias por su participación siempre en Radiografía y ojalá, bueno, que el proceso también se genere un debate fuerte en el Pleno Legislativo, que todas las bancadas tengan la oportunidad de presentar a sus candidatos. A eso es lo que nosotros aspiramos. En la Asamblea, lastimosamente, no se puede entrevistar al Contralor, ni al candidato a Contralor ni a su Contralor. O sea que no lo vamos a poder ver ni en la Comisión de Credenciales ni en el Pleno. Nada más quiero dejarlo ahí. Hombre, y es un puesto tan importante, oye, de verdad que hasta, digo, en cualquier nivel, te va aseador, te entrevistan, te va a ser contador, te entrevistan, o sea, todo pasa por... No es lo que dice el papel, es que vamos a conversar, ¿no? Pero en fin, qué triste, ¿no? Insisto, que se dibuje la Asamblea de la forma en que ya se comienza a dibujar en algunas prácticas. Y sería bueno, de verdad, recapacitar sobre ese tema porque... Al final nosotros queremos que a la Asamblea le vaya bien. Esto nosotros no lo hacemos aquí. Hay quienes critican por deporte y descalifican por deporte. Acá no, nosotros queremos que la Asamblea le vaya bien. Y esa milla extra hubiera ayudado mucho a la imagen de la Asamblea en el proceso de selección del Contralor. Vamos a